Septiembre de 2019, 23 kilómetros al norte de Musquis, Coahuila. Evaristo Campos despertó a las 3 de la madrugada porque sus 6 dogos argentinos, animales entrenados para enfrentar pumas y jabalíes sin retroceder, guardaban un silencio que hizo que cada pelo de su cuerpo se erizara. Lo que encontró en su patio esa noche lo obligó a manejar hasta la delegacia municipal, con fotografías que el oficial Gutiérrez descartó como ataque de coyotes por la sequía. Don Evaristo quizás debería ver a un médico. 48 horas después, helicópteros sin marcación sobrevolaron el rancho aislado y aparecieron señalamientos federales en la carretera. Área en cuarentena. Acceso prohibido. 17 grabaciones de voz recuperadas de un celular encontrado en una cisterna 2 años después documentan lo que realmente pasó en esas 40 hectáreas de desierto chihuahuense. Huellas de 20 centímetros que no corresponden a ningún depredador catalogado. Sangre negra que los laboratorios nunca pudieron identificar. Y un viejo terco de 71 años que convirtió su rancho en fortaleza usando todo lo que tenía a mano. Trampas de acero que pertenecieron a su abuelo, botellas de gasolina, alambre de púas en capas concéntricas y una Remington 870 heredada de la Revolución. La última grabación termina abruptamente, con un sonido que no debería salir de garganta animal ni humana, acercándose desde las colinas mientras Evaristo murmura: "Aquí estaré esperando". Evaristo Campos despertó a las 5 de la mañana con el cuerpo entumecido y la espalda protestando contra el colchón hundido donde había dormido las últimas 2 décadas. 71 años de vida en el desierto de Coahuila habían tallado su figura en puro músculo fibroso y hueso, un hombre que se movía con la economía de quien ha aprendido que cada gesto innecesario es energía desperdiciada bajo el sol implacable. Se vistió en la penumbra del amanecer que apenas filtraba luz grisácea por la ventana sin cortinas, pantalones de mezclilla desgastados hasta la blancura en las rodillas, camisa de franela a cuadros que olía a sudor seco y polvo, botas con suelas tan gastadas que conocían cada piedra del terreno mejor que sus propios ojos. La casa crujía con ese lenguaje nocturno de la madera vieja asentándose, un sonido que lo acompañaba desde que enterró a Marta hace 8 años en el cementerio de Musquis, dejándolo solo en estas 40 hectáreas de tierra árida, con nadie más que sus dogos argentinos para llenar el silencio que antes ocupaba la voz de su esposa. La Remington 870 descansaba contra el marco de la puerta, siempre cargada, siempre a un brazo de distancia. Evaristo la tomó con la familiaridad de quien saluda a un viejo amigo y atravesó el pasillo estrecho hasta la cocina, donde el café del día anterior esperaba en la cafetera esmaltada. Lo recalentó en la estufa de gas mientras la luz del alba comenzaba a teñir de naranja enfermo el horizonte sobre la Sierra de la Madera, esas formaciones rocosas que parecían dientes gigantes mordiendo el cielo. Bebió el café negro y amargo de pie, mirando por la ventana hacia los corrales donde sus 6 dogos ya estaban despiertos, sombras blancas moviéndose en la penumbra, con esa inquietud matinal de los animales que conocen la rutina mejor que el calendario. Titán, el alfa de 68 kilos de músculo puro, ya patrullaba el perímetro oeste con las orejas erguidas, esa máquina de guerra que Evaristo había criado desde cachorro para proteger, para destruir cualquier amenaza que se atreviera a cruzar la cerca de alambre. Salió al patio cuando el sol apenas despuntaba, la escopeta en una mano y el termo de café en la otra, sintiendo el frío del desierto nocturno evaporándose rápidamente bajo el primer calor del día. Septiembre de 2019 estaba siendo particularmente cruel, la sequía más severa de la década según los noticieros que ocasionalmente captaba en el radio transistor. Pero Evaristo no necesitaba que ningún pendejo con corbata en Saltillo le dijera lo que sus propios ojos veían cada mañana. La tierra estaba rajada en grietas profundas como cicatrices, los mezquites perdían hojas demasiado temprano y los coyotes bajaban cada vez más cerca de las zonas habitadas buscando agua, buscando cualquier cosa viva que pudieran cazar. Había encontrado 3 cadáveres de liebre en la última semana, completamente secas, momificadas por el calor antes de que los carroñeros pudieran siquiera olerlas.
El desierto chihuahuense no perdonaba errores, nunca lo había hecho, y Evaristo Campos había sobrevivido 7 décadas precisamente porque entendía esa verdad fundamental. Aquí solo los duros permanecían, y los blandos terminaban enterrados en tierra sin nombre. Los perros se arremolinaron alrededor de sus piernas en cuanto lo vieron salir, 6 cuerpos musculosos de pelaje blanco inmaculado, moviéndose con sincronización casi militar. Luna y Blanca, las hembras, se pegaron a sus costados, mientras Rocky y Lobo, los hermanos inseparables, corrieron hacia la cerca ladrando a las sombras largas que proyectaban los cactos columnares. Max, el más joven con apenas 2 años, pero ya marcado por cicatrices de peleas con coyotes, se quedó cerca de Titán, observando al macho alfa, como estudiando cada movimiento del líder. Evaristo había dedicado la última década a criar esta línea particular de dogos argentinos, animales de presa, perros de guerra, bestias entrenadas no solo para ladrar, sino para matar si la situación lo requería. Después de perder a Marta al cáncer, después de enterrarla y regresar a esta casa que de pronto parecía demasiado grande y demasiado silenciosa, Evaristo había encontrado propósito en la crianza. Cada cachorro nacido aquí llevaba su sangre genética seleccionada cuidadosamente. Cada adulto era producto de años de entrenamiento riguroso que eliminaba cualquier rastro de debilidad o vacilación. Inspeccionó el perímetro como cada mañana, caminando la cerca de alambre que delimitaba la propiedad en un cuadrado irregular de 40 hectáreas. Conocía cada metro de esta tierra con intimidad casi obscena, el poste noroeste que se inclinaba peligrosamente y necesitaba refuerzo, el tramo este, donde los jabalíes salvajes habían intentado pasar el mes anterior dejando pelos grises en el alambre, la sección sur, donde el arroyo seco creaba un punto ciego perfecto para que los animales cruzaran durante la noche. Los dogos lo seguían en formación dispersa, olfateando, marcando territorio, cumpliendo con esa patrulla matinal que habían ejecutado cada día durante años. Evaristo llevaba la Remington en el hombro con la culata gastada presionando contra su clavícula, los dedos rozando el gatillo con familiaridad inconsciente. La escopeta había sido de su padre, quien la había usado durante la revolución según las historias que contaba cuando el tequila aflojaba su lengua, y ahora era suya, cargada con cartuchos de perdigones .00 que podían detener a un puma a 30 metros si el tiro era certero. El rancho se extendía en todas direcciones como una cicatriz marrón en el desierto, tierra árida salpicada de arbustos espinosos y cactos que se aferraban a la vida con raíces profundas. La casa era una estructura de adobe y madera, de 2 habitaciones con techo de lámina oxidada, paredes gruesas que mantenían el fresco durante el día y el calor durante las noches heladas del invierno. Los corrales donde los dogos descansaban durante el día eran construcciones sólidas que Evaristo había levantado con sus propias manos. Postes de mezquite, enterrados profundo, malla ciclónica reforzada, techos de lona para dar sombra. Tenía un pozo que todavía daba agua a 25 metros de profundidad, un gallinero con 12 aves esqueléticas que ponían huevos irregulares y un cobertizo donde guardaba herramientas, alimento para los perros, y los facones afilados que mantenía en cada rincón de la propiedad como pequeños arsenales distribuidos estratégicamente. Un generador diésel alimentaba 3 focos de luz amarillenta cuando caía la noche, aunque Evaristo rara vez los usaba, prefiriendo la oscuridad completa que le permitía ver las estrellas sin contaminación lumínica. El aislamiento era total y exactamente como le gustaba. El vecino más cercano era Rogelio Sánchez, un ganadero retirado que vivía a 8 kilómetros hacia el sur en un terreno aún más grande y más solitario. Se veían quizás 3 veces al año, intercambiaban monosílabos sobre el clima y el ganado, y cada uno regresaba a su propio silencio satisfecho. La carretera de terracería que conectaba el rancho con la autopista principal era un camino de 22 kilómetros de polvo y piedras sueltas que se volvía intransitable durante las lluvias torrenciales que ocasionalmente azotaban la región. La patrulla rural pasaba una vez al mes, si acaso, normalmente solo para verificar que el viejo cascarrabias todavía respiraba. El pueblo de Musquis quedaba a 23 kilómetros al sur, un lugar polvoriento de calles sin pavimentar donde Evaristo compraba provisiones cada 3 semanas, café, frijoles, tortillas, cartuchos para la escopeta, alimento concentrado para los perros.
No tenía celular porque no había señal de todas formas, no tenía televisión porque las antenas no captaban nada excepto estática, y no tenía vecinos cercanos porque así lo prefería desde que Marta dejó este mundo llevándose consigo la única voz que había valido la pena escuchar. Regresó a la casa cuando el sol ya calentaba con fuerza, los dogos jadeando levemente, mientras se dirigían a los corrales para descansar durante las horas de calor infernal. Evaristo llenó sus bebederos con agua del pozo, usando una bomba manual que chirriaba con cada movimiento, y después distribuyó el alimento, concentrado de alta proteína mezclado con viseras de pollo que compraba al mayoreo en Musquis. Los animales comieron con apetito disciplinado, sin pelearse, cada uno esperando su turno según la jerarquía que Titán mantenía con miradas y gruñidos ocasionales. El viejo los observó comer sintiendo esa satisfacción simple del creador, viendo su obra funcionar perfectamente. Estos no eran mascotas, eran herramientas, armas vivientes que él había forjado con selección genética y entrenamiento brutal. Había vendido cachorros de esta línea a rancheros de todo Coahuila y Durango, perros que ahora protegían propiedades contra ladrones, contra animales salvajes, contra cualquier amenaza que se atreviera a cruzar cercas ajenas. Su reputación como criador era sólida, aunque su reputación como ser humano sociable era inexistente. Pasó el resto de la mañana haciendo reparaciones menores. Soldó una sección de la cerca este que se había aflojado, reemplazó las bisagras oxidadas del gallinero, afiló 3 de los facones usando una piedra de esmeril hasta que las hojas podían rasurar pelo de su antebrazo. El trabajo físico lo mantenía enfocado, le daba propósito más allá de simplemente esperar la muerte en esta tierra que algún día lo tragaría como había tragado a su padre y a su abuelo antes. A las 6 de la tarde alimentó a los perros nuevamente, esta vez con huesos carnosos que crujían bajo sus mandíbulas poderosas. Cenó frijoles refritos con tortillas duras y café recalentado mientras el sol se hundía detrás de la Sierra de la Madera, tiñendo el cielo de rojos sangrientos y violetas enfermizos. Cuando la oscuridad cayó completamente, Evaristo se sentó en la baranda de madera con la Remington sobre las piernas, mirando la nada absoluta del desierto nocturno, mientras los dogos comenzaban su patrulla nocturna, sombras blancas moviéndose silenciosamente por el perímetro, 6 centinelas que nunca dormían todos al mismo tiempo. La noche del desierto tenía su propia voz. El silbido constante del viento arrastrando polvo fino contra las paredes de adobe, los grillos cantando su sinfonía monótona, el aullido distante de los coyotes en las colinas, comunicándose en ese lenguaje primitivo de hambre y territorio. Evaristo conocía cada sonido, podía identificar la diferencia entre un búho cazando y una rama de mezquite quebrándose bajo el peso de un animal grande. Los dogos ladraban ocasionalmente cuando algo se movía en la oscuridad, pero eran ladridos de advertencia, no de alarma real. Todo estaba normal. Todo seguía el patrón que había observado durante años de noches idénticas. El viejo bebió su café frío y sintió el peso familiar de la soledad presionando contra su pecho, esa compañera constante que había aceptado hacía mucho tiempo como parte de su existencia. No creía en fantasmas, no creía en las historias que los viejos borrachos contaban en Musquis sobre nahuales y brujas transformándose en animales. Para Evaristo Campos, el mundo era simple, había depredadores, había presas y había hombres lo suficientemente duros para sobrevivir siendo ninguna de las dos cosas. Él era de los terceros y esta tierra árida era su reino hasta que la muerte viniera a reclamarlo. Evaristo despertó a las 3:15 de la madrugada, con el corazón golpeando contra las costillas como un animal enjaulado, intentando escapar. No había sido un ruido lo que lo arrancó del sueño ligero que era todo lo que se permitía desde hacía años, sino la ausencia absoluta de ruido. El silencio presionaba contra sus tímpanos con peso físico, un vacío sonoro tan completo que parecía antinatural en un desierto que nunca dormía verdaderamente. Los grillos habían dejado de cantar. Los coyotes no aullaban en las colinas, y más perturbador que todo eso, más aterrorizante que cualquier pesadilla que hubiera tenido, sus dogos no ladraban.
6 perros de guerra entrenados para vocalizar ante cualquier amenaza. 6 animales que habían ladrado cuando un tlacuache cruzó la cerca oeste la semana anterior. Ahora guardaban un silencio que hacía que cada pelo del cuerpo de Evaristo se erizara con instinto primitivo. Se quedó inmóvil en la oscuridad de su habitación, respirando por la nariz, escuchando con intensidad que hacía que sus sienes pulsaran. Nada, absolutamente nada, excepto el latido acelerado de su propio corazón y el silbido apenas perceptible del viento nocturno filtrándose por las grietas en las paredes de adobe. Se levantó sin encender luces, moviéndose con la cautela de quien ha cazado lo suficiente para saber cuándo algo caza de vuelta. Sus pies descalzos encontraron el piso de cemento frío, los dedos reconociendo las irregularidades familiares mientras se orientaba en la penumbra absoluta. Tomó los pantalones de mezclilla que había dejado doblados sobre la silla y se los puso sintiendo cómo sus manos temblaban levemente. Un temblor que no era de frío sino de algo más profundo, algo que sus genes recordaban de cuando los humanos todavía eran presas potenciales en la cadena alimenticia. La Remington estaba donde siempre, recargada contra el marco de la puerta, y la tomó sintiendo el metal frío contra sus palmas sudorosas. Verificó la recámara por puro reflejo. 5 cartuchos de perdigones .00, más que suficiente para detener cualquier cosa que caminara en 4 patas por este desierto. Al menos eso era lo que se decía a sí mismo, mientras su cerebro gritaba advertencias primitivas que no tenían palabras, solo terror instintivo. Agarró la linterna Maglite de 3 celdas D que guardaba en el cajón de la mesita de noche, la encendió brevemente para verificar que funcionara, después la apagó dejando que sus ojos se reajustaran a la oscuridad. Atravesó la casa en silencio total, evitando los tablones del piso que crujían, movimientos automáticos grabados por décadas de caminar por estos mismos espacios. La sala estaba sumergida en negrura espesa, las ventanas sin cortinas mostrando apenas los contornos más vagos de los mezquites contra el cielo estrellado. Evaristo se acercó a la ventana oeste y miró hacia los corrales donde los dogos deberían estar patrullando. No vio movimiento, no vio las sombras blancas de sus animales recorriendo el perímetro como hacían cada noche sin falta. El pánico comenzó a trepar por su garganta como ácido, quemando, sofocando. Había criado esos perros desde cachorros, los conocía mejor que a cualquier ser humano vivo, y su ausencia visible era tan incorrecta como encontrar el sol saliendo por el oeste. Se obligó a respirar profundo, llenando los pulmones con aire nocturno que sabía a polvo y sequedad, tratando de imponer lógica sobre instinto. Quizás estaban en la zona este. Quizás habían encontrado algo que los mantenía concentrados en un solo punto. Quizás había un puma o un jabalí intentando cruzar la cerca y los 6 estaban allá conteniendo la amenaza. Pero incluso, mientras formulaba esas explicaciones racionales, una parte más antigua de su cerebro las rechazaba. Sabía que algo estaba profundamente mal. Lo sabía en sus huesos, en sus tripas, en esa parte del cerebro reptiliano que había mantenido vivos a sus ancestros cuando los depredadores de dientes de sable todavía vagaban por el mundo. Destrabó la puerta principal con dedos que temblaban visiblemente ahora, el cerrojo metálico haciendo un clic que sonó obscenamente fuerte en el silencio muerto de la madrugada. Empujó la puerta lentamente, la madera hinchada raspando contra el marco, y salió a la baranda con la escopeta en alto y la linterna apagada todavía. El frío del desierto nocturno lo golpeó como una cachetada, aire helado que contrastaba brutalmente con el calor sofocante del día. Sus pies descalzos tocaron la madera áspera de la baranda y algo viscoso se pegó a su planta. Evaristo encendió la linterna apuntando hacia abajo. Sangre. Fresca, todavía húmeda, formando un charco irregular que goteaba entre las tablas de madera. El haz de luz tembló en su mano mientras seguía el rastro. Gotas oscuras que llevaban desde la baranda hacia el patio, un sendero líquido que brillaba negro bajo la luz blanca de la Maglite. Su respiración se aceleró hasta convertirse en jadeos cortos mientras bajaba los 3 escalones de la baranda, el cañón de la Remington, moviéndose en arcos cortos, cubriendo los ángulos del patio. El olor lo golpeó antes de que la luz revelara su fuente, un hedor denso y almizclado que no era de ningún animal que conociera, mezclado con el olor metálico de sangre fresca y algo más,
algo orgánico y pútrido como carne, descomponiéndose bajo el sol. El estómago de Evaristo se contrajo violentamente, pero no vomitó. Años de destazar animales muertos habían endurecido su tolerancia a los olores de muerte. Siguió el rastro de sangre con el haz de luz temblando cada vez más, su dedo descansando sobre el gatillo de la escopeta con presión constante. 15 pasos desde la baranda, 20. El charco de sangre se hacía más grande, las gotas individuales convirtiéndose en un sendero continuo que manchaba la tierra seca. Entonces la luz encontró a Max. El dogo joven estaba tirado cerca del pozo de agua, su pelaje blanco teñido de rojo oscuro que parecía negro bajo la luz artificial. Evaristo sintió que sus rodillas amenazaban con doblarse, pero se obligó a acercarse, a ver, a entender qué había pasado. La cabeza de Max estaba a 3 metros del cuerpo, no cortada, arrancada. El cuello del perro era un muñón irregular de carne desgarrada, músculo expuesto, vértebras astilladas que sobresalían como dedos huesudos. La cabeza había sido retorcida con tal fuerza que la piel se había rasgado en espiral, dejando jirones de tejido colgando. El cuerpo todavía estaba tibio cuando Evaristo lo tocó con dedos temblorosos. La sangre no se había coagulado completamente, lo que significaba que esto había pasado minutos antes, quizás mientras él dormía, a menos de 50 metros de distancia. 45 kilos de músculo canino puro, un animal en su mejor momento físico, destruido con brutalidad que desafiaba cualquier depredador conocido en esta región. Los pumas mataban con mordida en la nuca, limpia y eficiente. Los coyotes atacaban en manada pero dejaban marcas de múltiples mordidas. Esto era diferente. Esto era fuerza bruta, aplicada con propósito casi sádico, como si el objetivo no fuera solo matar, sino destrozar, humillar, mandar un mensaje que Evaristo no quería leer, pero que se grababa en su cerebro de todas formas. Encontró a Rocky y Lobo junto al gallinero, los hermanos inseparables ahora unidos en muerte como lo habían estado en vida. Ambos cuerpos estaban abiertos del pecho al abdomen, las costillas quebradas hacia afuera como puertas rotas, vísceras desparramadas en la tierra, formando un collage grotesco de órganos internos que brillaban húmedos bajo la luz de la linterna. El estómago de Rocky había sido arrancado completamente y yacía a 2 metros de distancia, su contenido de comida parcialmente digerida mezclándose con la sangre. Los intestinos de Lobo formaban un sendero serpenteante de casi 5 metros, como si algo los hubiera jalado deliberadamente mientras el perro todavía vivía. Pero lo más perturbador era que no faltaba carne. Ninguno de los órganos había sido comido. Los depredadores mataban para comer. Esa era la ley fundamental del desierto. Pero esto no era depredación. Esto era masacre. Esto era violencia pura ejercida por el placer de destruir, y esa realización hizo que el miedo de Evaristo se transformara en algo más frío, más denso: terror. Terror real que no había sentido desde que era niño y se perdió en las colinas durante 3 días sin agua. Titán estaba junto a la cerca oeste, el alfa de 68 kilos que había dominado a todos los otros machos sin siquiera necesitar pelear, reducido ahora a un animal agonizante que respiraba en jadeos húmedos y burbujeantes. Sus patas traseras estaban destrozadas, los huesos visiblemente quebrados en múltiples puntos, astillas blancas perforando la piel y el músculo. La garganta tenía un desgarro profundo que exponía la tráquea, cada respiración sacando burbujas de sangre que reventaban formando espuma rosada alrededor de su hocico. Los ojos del perro encontraron a Evaristo cuando el viejo se arrodilló junto a él, y en esa mirada había algo que partió el corazón del anciano: confusión. Titán no entendía qué lo había atacado, qué cosa había sido capaz de reducirlo a esto. Un perro criado para pelear, entrenado para enfrentar pumas y jabalíes sin retroceder, ahora miraba a su dueño con los ojos de un cachorro asustado, buscando explicaciones que Evaristo no podía dar. El viejo acarició la cabeza del dogo con mano temblorosa, sintiendo el pelaje tibio y húmedo de sangre, y supo lo que tenía que hacer. No había veterinario a menos de 2 horas de distancia, y Titán no sobreviviría ni 10 minutos más con heridas así. Presionó el cañón de la Remington contra la cabeza de Titán, justo detrás de la oreja donde el hueso era más delgado. El perro cerró los ojos como si entendiera, como si agradeciera que el dolor estuviera por terminar. Evaristo apretó el gatillo. El disparo destrozó el silencio nocturno como un trueno, el retroceso golpeando su hombro con fuerza familiar,
y el cuerpo de Titán se sacudió una vez antes de quedarse completamente inmóvil. El eco del disparo rebotó en las colinas circundantes, regresando en ondas cada vez más débiles, hasta que el silencio cayó nuevamente, más pesado que antes. Evaristo se quedó arrodillado junto al cadáver de su mejor perro, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. No había llorado en el funeral de Marta, había mantenido los ojos secos mientras bajaban su ataúd a la tierra, pero ahora lloraba por un animal muerto, y no sentía vergüenza alguna. Luna y Blanca no aparecían por ningún lado. El viejo las llamó con voz quebrada. Silbó el comando de regreso que los perros conocían desde cachorros, pero no hubo respuesta. Solo silencio y el olor persistente a almizcle animal que impregnaba todo el patio. Entonces, encontró las huellas. La linterna las iluminó cerca de donde había caído Titán, impresiones profundas en la tierra suelta que no correspondían a ningún animal que Evaristo conociera después de 7 décadas viviendo en este desierto. Medían casi 20 centímetros de largo, 4 dedos claros con marcas de garras que habían penetrado el suelo seco casi 3 centímetros. La presión necesaria para dejar marcas así en tierra compactada por la sequía sugería un peso masivo, algo que superaba los 100 kilos fácilmente. Se agachó junto a las huellas, tocándolas con dedos que ya no temblaban porque había cruzado algún umbral donde el miedo se convertía en algo más frío, más funcional. Las marcas traseras se sobreponían parcialmente a las delanteras en algunos puntos, un patrón de galope de cuadrúpedo, pero en otras secciones aparecían solas, aisladas, como si la criatura hubiera caminado sobre 2 patas. Eso era imposible. Los lobos no se paraban en 2 patas. Los pumas no tenían garras de 3 centímetros. Los osos no dejaban huellas con solo 4 dedos. Y sin embargo ahí estaban las marcas, grabadas en la tierra como evidencia física de algo que su cerebro se negaba a procesar completamente. Siguió el rastro con la linterna, el haz de luz revelando más huellas que formaban un sendero errático alrededor de toda la propiedad. La criatura había circulado el perímetro completo antes de atacar, estudiando, planeando. Había entrado por la cerca oeste, donde los postes estaban más débiles, pero en lugar de romper el alambre, simplemente lo había saltado. Evaristo midió la altura con la mano, 1,80 m de cerca, que algo había superado sin siquiera tocarla, sugiriendo capacidad atlética que ningún depredador local poseía. El rastro mostraba que primero había matado a Max, después a los hermanos, luego había cazado a Titán cuando el alfa intentó contraatacar. Había metodología en la masacre, inteligencia táctica que helaba la sangre. Los depredadores atacaban por hambre o defensa territorial, pero esto parecía calculado, como si la criatura entendiera que eliminar primero al más joven y después a los hermanos que peleaban juntos dejaría al alfa aislado y vulnerable. Las últimas huellas llevaban hacia las colinas al norte, hacia la Sierra de la Madera, donde la oscuridad era absoluta y las formaciones rocosas creaban 1000 lugares perfectos para esconderse. Evaristo regresó a la casa, cuando el primer tinte gris del amanecer comenzaba a manchar el horizonte oriental. Se sentó en la baranda con la escopeta sobre las piernas, rodeado por los cuerpos de sus animales muertos, y por primera vez en décadas sintió miedo real. No el respeto cauteloso que sentía por el desierto y sus peligros, sino terror visceral que le revolvía las tripas y le hacía cuestionar si quedarse en esta tierra era valentía o estupidez suicida. La sangre se había secado en sus manos formando costras oscuras bajo sus uñas. El olor a almizcle todavía llenaba sus fosas nasales, impregnado tan profundamente que sabía que no desaparecería con agua ni jabón. Y mientras el sol se alzaba lentamente tiñendo el desierto de rojos y naranjas, Evaristo Campos tomó la decisión que definiría lo que le quedaba de vida. No iba a correr. Esta era su tierra, comprada con el sudor de 3 generaciones de hombres campos. Y si algo quería sacarlo de aquí, tendría que matarlo primero. Recargó la Remington con manos que ya no temblaban, la mandíbula apretada con determinación que era mitad coraje y mitad cabezonería pura. Lo que sea que hubiera matado a sus perros, regresaría, de eso estaba seguro, y cuando regresara, Evaristo estaría esperando.
Evaristo pasó el primer día completo enterrando a sus perros en la tierra dura detrás de la casa, donde un mezquite solitario proporcionaba la única sombra en kilómetros. Cavó 4 fosas profundas bajo el sol implacable de septiembre, el pico golpeando tierra compactada por la sequía hasta que sus manos se llenaron de ampollas que reventaron y sangraron mezclándose con el sudor que empapaba su camisa. Max fue el primero en bajar, su cuerpo envuelto en una lona vieja porque Evaristo no pudo soportar ver la cabeza separada del cuerpo. Rocky y Lobo fueron juntos en la misma fosa, los hermanos que habían nacido en la misma camada, ahora compartiendo la misma tumba. Titán fue el último. El alfa que había protegido esta propiedad durante 6 años merecía un entierro individual, una fosa más profunda que las demás. El viejo no rezó porque hacía décadas que no hablaba con ningún dios, pero sí pasó varios minutos junto a cada montículo de tierra fresca, recordando el día que cada cachorro había nacido, cómo había seleccionado específicamente a estos animales entre docenas de otros, por cualidades que ahora no importaban una mierda. Cuando terminó, las sombras ya se alargaban hacia el este y su cuerpo completo ardía con dolor de músculos que protestarían durante días. Los cuerpos de Luna y Blanca no aparecieron ese día ni al siguiente. Evaristo las buscó, recorriendo círculos cada vez más amplios desde el rancho, siguiendo las huellas de la criatura hacia las colinas hasta que los rastros desaparecían entre las rocas. Encontró sangre seca en algunos puntos, mechones de pelo blanco enganchados en arbustos espinosos, marcas de arrastre que sugerían que las hembras habían sido llevadas vivas o al menos no muertas inmediatamente. Esa posibilidad era peor que encontrar cadáveres, porque su imaginación llenaba los espacios en blanco con escenarios que lo hacían despertar sudando en medio de la noche. El tercer día abandonó la búsqueda y comenzó a fortificar la propiedad. Trabajó con intensidad maníaca, durmiendo apenas 2 horas seguidas antes de despertar con el corazón acelerado, convencido de que escuchaba algo moviéndose afuera. Reforzó la cerca oeste con postes nuevos enterrados más profundo, añadió 3 rollos de alambre de púas, creando capas concéntricas de protección. Colocó latas vacías amarradas con alambre cada metro a lo largo del perímetro, un sistema de alarma primitivo que haría ruido si algo las tocaba. Desenterró 4 trampas de acero oxidadas que habían pertenecido a su abuelo. Las limpió, las engrasó hasta que los resortes funcionaban suavemente y las colocó en los puntos donde las huellas habían entrado a la propiedad. Instaló 3 reflectores alimentados por el generador diésel, posicionándolos para iluminar los ángulos ciegos alrededor de la casa. Probó el sistema al atardecer del 4.º día y la luz blanca y cruda convirtió el patio en un escenario teatral rodeado de oscuridad absoluta más allá del perímetro iluminado. Movió su colchón a la sala principal para tener ventanas en 3 direcciones, durmiendo con la Remington en el pecho y la Maglite al alcance de la mano. Dejó de cocinar comidas complejas y vivía de tortillas duras con frijoles de lata que comía directamente del envase sin calentarlas. El café se convirtió en su única constante, taza tras taza de líquido negro y amargo que mantenía sus nervios en filo, pero también lo mantenía despierto cuando cada músculo de su cuerpo gritaba por descanso real. En algún momento del 5.º día, se miró en el espejo rajado del baño y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Ojos hundidos con ojeras moradas, barba de días creciendo gris y desprolija, manos temblorosas que no podían sostener la taza de café sin derramar. Parecía haber envejecido 10 años en menos de una semana. La criatura regresó en la noche del 6.º día. Evaristo no la vio, pero supo que estaba ahí por el silencio que cayó sobre el desierto como una manta sofocante. Los grillos se callaron primero, después los búhos dejaron de ulular, y finalmente, hasta el viento pareció contener el aliento. Eran las 2:15 de la madrugada, según el reloj de pared que hacía tic-tac en la sala. El viejo estaba despierto porque ya no podía dormir más de 20 minutos seguidos sin que las pesadillas lo arrancaran de vuelta a la conciencia. Escuchó el tintineo suave de las latas en la cerca oeste, un sonido metálico apenas perceptible que hizo que cada pelo de su cuerpo se erizara. Apagó las luces interiores y esperó con la escopeta apuntando hacia la ventana, respirando por la boca para hacer menos ruido. Durante 10 minutos eternos no pasó nada. Entonces, las latas de la cerca norte sonaron. Después, las del este. La criatura estaba circulando la propiedad, probando las defensas,
buscando puntos débiles con paciencia que ningún animal debería poseer. Evaristo encendió los reflectores con el interruptor junto a la puerta. La luz blanca inundó el patio y por un segundo, apenas un parpadeo, vio algo en el borde de la iluminación. Grande, masivo, una silueta que no encajaba con la forma de ningún animal conocido, demasiado alta para ser cuadrúpeda, pero encorvada de manera incorrecta para ser bípeda. Entonces desapareció en la oscuridad más allá de los reflectores, antes de que el cerebro de Evaristo pudiera procesar completamente lo que habían visto sus ojos. Disparó 3 veces hacia donde había estado la sombra, los cartuchos de perdigones .00, saliendo con estampidos ensordecedores que dejaron sus oídos zumbando. Recargó con dedos torpes por la adrenalina, esperó, escuchó. Un aullido respondió desde las colinas, un sonido que hizo que sus testículos se encogieran y su vejiga amenazara con vaciarse. No era el aullido de un lobo, ni el gruñido de un puma. Era algo intermedio, un sonido gutural y profundo que tenía armónicos incorrectos, como si la garganta que lo producía tuviera cuerdas vocales en el lugar equivocado. Y debajo de ese sonido animal, Evaristo juró escuchar algo más, una calidad casi articulada, como palabras siendo forzadas a través de una boca que no estaba diseñada para el habla humana. El sonido se alejó hacia el norte, el volumen decreciendo hasta que solo quedó el silencio y el tinnitus agudo en los oídos del viejo. Al amanecer, encontró sangre. Gotas oscuras formando un rastro desde donde había disparado hacia las rocas, confirmando que al menos uno de los perdigones había impactado. La sangre era espesa, casi negra, con un olor rancio que hacía que su nariz se arrugara. La tocó con un palo y la consistencia era incorrecta, más viscosa que sangre de mamífero normal, dejando un residuo grasoso en la madera. Siguió el rastro durante casi 1 kilómetro colina arriba, la Remington lista, el corazón latiendo tan fuerte que sentía el pulso en sus sienes. El rastro terminaba abruptamente en una formación rocosa, donde el suelo era pura piedra y no quedaban huellas, ni cuerpo, ni más sangre, nada que confirmara que había matado a la criatura o siquiera la había herido seriamente. Evaristo regresó al rancho con la sensación enfermiza de que había fallado alguna prueba fundamental, de que disparar a la criatura había sido exactamente lo que no debía hacer, porque ahora sabía que él tenía armas, conocía sus tácticas, y la próxima vez vendría preparada para esa resistencia. El 7º día manejó hasta Musquis en su camioneta Ford del 92, que tosía humo negro y amenazaba con desarmarse cada vez que superaba los 80 kilómetros por hora. La delegacia municipal era un edificio de concreto descascarado en la calle principal, 2 celdas en la parte trasera y un escritorio al frente, donde el oficial Gutiérrez comía tacos de barbacoa mientras veía un partido de fútbol en una televisión con antenas de alambre. Gutiérrez tenía 40 y tantos años, barriga cervecera colgando sobre el cinturón, bigote que se lamía después de cada mordida de taco. Levantó la vista cuando Evaristo entró, y su expresión cambió de fastidio a algo parecido a preocupación cuando vio el estado del viejo. Evaristo puso su celular viejo sobre el escritorio, el aparato que usaba solo para emergencias y que había cargado específicamente para mostrar las fotos que había tomado. Fotos de Max decapitado, fotos de Rocky y Lobo destripados, fotos de las huellas imposibles, fotos de la sangre negra en las rocas. Gutiérrez las revisó masticando lentamente, su expresión pasando de preocupación a escepticismo profesional, que Evaristo reconoció inmediatamente, porque era la misma expresión que la gente usaba cuando pensaban que estabas loco, pero eran demasiado educados para decirlo directamente. «Fueron pumas, don Evaristo», dijo Gutiérrez finalmente, limpiándose los dedos grasosos en una servilleta de papel. «O coyotes en manada. Ya sabe cómo es con la sequía. Los animales están bajando de las sierras, buscando agua, buscando comida. Se ponen agresivos cuando tienen hambre». Evaristo sintió calor subiendo por su cuello, rabia mezclándose con frustración. Señaló las fotos de las huellas en la pantalla rajada del celular, obligando a su voz a mantenerse calmada cuando cada instinto gritaba que golpeara al imbécil frente a él. «Míralas bien, oficial. ¿Qué puma deja huellas de 20 centímetros? ¿Qué coyote arranca la cabeza de un perro de 45 kilos?
Gutiérrez suspiró como un maestro perdiendo la paciencia con un estudiante particularmente necio. Dejó el celular sobre el escritorio y se recargó en su silla que chirrió bajo su peso. Don Evaristo, con todo respeto, usted vive solo allá afuera hace cuántos años. 8 desde que murió su señora. La soledad hace cosas raras en la cabeza de un hombre. Quizás debería ir al médico, hacerse unos análisis. Mi tío empezó a ver cosas que no existían cuando le dio la diabetes. Resultó que tenía el azúcar tan alta que le estaba afectando el cerebro. La implicación era clara. El viejo cascarrabias finalmente se había vuelto loco, solo que nadie quería decirlo directamente. Evaristo sintió algo quebrarse dentro de su pecho, no dramáticamente sino con un clic pequeño y definitivo, como un hueso fracturándose limpiamente. Tomó su celular del escritorio, las manos temblando no de miedo ahora sino de rabia fría que era peor, porque la rabia caliente se disipaba pero la fría se quedaba, se fermentaba, se convertía en algo denso y permanente. Vaya a chingar a su madre, Gutiérrez, dijo con voz perfectamente calmada, cada palabra articulada con claridad cristalina. El oficial se enderezó en su silla, la expresión condescendiente reemplazada por sorpresa genuina, porque en todos los años que conocía a Evaristo nunca lo había escuchado maldecir. Cuando esa cosa baje a Musquis y empiece a llevarse niños en lugar de perros, acuérdese que vino a avisarle y usted prefirió pensar que estaba senil. Salió de la delegacia antes de que Gutiérrez pudiera responder, la puerta golpeando contra el marco con fuerza suficiente para hacer que varios transeúntes voltearan a ver. Manejó por las calles polvorientas de Musquis sin dirección clara, la rabia pulsando detrás de sus ojos como una migraña. Eventualmente se encontró en los arrabales del pueblo, donde los tráilers oxidados y las casas de lámina se agrupaban como animales enfermos buscando calor compartido. El tráiler de don Jacinto era el más alejado, un rectángulo de aluminio, abolladado, rodeado de plantas en macetas hechas con latas de aceite de motor. El anciano zapoteco estaba sentado afuera, en una silla de plástico, tan viejo que parecía tallado en madera oscura y seca, sus ojos nublados por cataratas, pero todavía viendo más que la mayoría de la gente con vista perfecta. Evaristo no sabía exactamente cuántos años tenía Jacinto. Algunos decían 90, otros decían 100, pero el anciano había estado viejo desde que Evaristo era niño y parecía haber dejado de envejecer en algún punto, como si la muerte simplemente lo hubiera olvidado. Se sentó en otra silla de plástico sin que nadie lo invitara porque así funcionaban las cosas con Jacinto. Mostró las fotos en silencio, esperó. Jacinto estudió cada imagen durante largo tiempo, acercando el celular a sus ojos nublados, haciendo sonidos pensativos con la garganta. Finalmente, devolvió el aparato y encendió un cigarro hecho a mano que olía a tabaco, mezclado con algo herbal que Evaristo no identificó. Fumó en silencio durante casi un minuto completo, mientras el viejo esperaba con paciencia que no sentía, las manos apretadas en puños sobre sus muslos. «Es un nahual», dijo Jacinto finalmente, el humo saliendo entre dientes amarillos y escasos. «Alguien que tú ofendiste, Evaristo. O alguien que tu familia ofendió hace tanto tiempo que ya ni recuerdas. La tierra tiene memoria más larga que los hombres. Recuerda sangre derramada, recuerda promesas rotas, recuerda cuando le robas lo que no es tuyo». Evaristo sintió algo frío deslizándose por su espalda como agua helada. «No creo en esas pendejadas, don Jacinto. Los nahuales son cuentos para asustar niños». El anciano sonrió mostrando encías mayormente vacías. «¿Y qué crees que mató a tus perros entonces? ¿Un puma que camina en 2 patas y arranca cabezas como tú arrancas hierbas?» «No sé qué es», admitió Evaristo, la voz saliendo más quebrada de lo que hubiera querido. «Pero es real, es físico, sangra cuando le disparo. No es un fantasma ni un espíritu». Jacinto asintió como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba. «Los nahuales son reales, Evaristo, tan reales como tú o yo. No son fantasmas, son hombres que aprendieron a cambiar su piel, a tomar forma de bestia cuando la luna lo permite. O quizás son bestias que aprendieron a parecer hombres. La línea es más delgada de lo que crees, y en estas tierras donde la sangre ha empapado el suelo durante siglos, esa línea a veces desaparece completamente.
Dio otra calada larga a su cigarro, los ojos nublados fijos en algún punto más allá de Evaristo, viendo memorias o visiones que el viejo no podía percibir. No se mata un nahual con balas comunes. No importa qué tan buena sea tu puntería, necesitas plata, o fuego, o fe verdadera. ¿Tienes alguna de esas tres cosas? Evaristo no tenía plata más allá de algunas monedas en un frasco. Tenía fuego pero no sabía cómo convertirlo en arma, y su fe había muerto junto con Marta cuando ni 1.000.000 de rezos habían detenido el cáncer que se la comió viva. Tengo coraje, dijo finalmente, sabiendo que sonaba estúpido, pero sin nada más que ofrecer. Tengo mi tierra y mi escopeta, y voy a defender lo que es mío, aunque tenga que morir haciéndolo. Jacinto lo miró con algo que podría haber sido pena o quizás admiración, difícil distinguir en ese rostro arrugado como corteza de árbol antiguo. Entonces vas a morir, Evaristo Campos, porque el coraje no detiene garras que pueden rasgar acero, ni mandíbulas que pueden quebrar hueso de vaca. Pero si vas a morir de todas formas, al menos muere, entendiendo qué es lo que te mata. Busca en tu pasado, en las historias de tu abuelo. Los Campos tomaron esta tierra de alguien hace mucho tiempo. Quizás ese alguien finalmente vino a reclamarla. El anciano zapoteco apagó su cigarro contra la suela de su guarache y entró al tráiler sin más palabras, la conversación claramente terminada. Evaristo se quedó sentado afuera durante varios minutos más, sintiendo el peso de algo antiguo y terrible presionando contra su pecho. Esa noche, de vuelta en el rancho, Evaristo desenterró un baúl de madera que había pertenecido a su abuelo, guardado en el cobertizo bajo lonas polvorientas y herramientas oxidadas. Adentro, encontró fotografías amarillentas de hombres muertos hace décadas, documentos de propiedad de la tierra que databan de 1924 y un diario con páginas quebradizas que olían a moho y tiempo. Leyó bajo la luz temblorosa de una lámpara de queroseno las palabras escritas en tinta desvaída, contando historias que nunca había escuchado o que había olvidado convenientemente. Su abuelo escribía sobre la expansión de la propiedad durante los años 20, después de la Revolución, cuando todo era caos y las leyes significaban lo que el hombre con más armas decía que significaban. Había tomado 40 hectáreas adicionales de una comunidad indígena que vivía en las colinas, gente que ni siquiera tenía documentos de propiedad formales porque sus ancestros habían estado allí desde antes de que existiera México como país. Los había expulsado con amenazas primero, con violencia después cuando se negaron a irse. Una familia completa desaparecida una noche, sus cuerpos nunca encontrados. El diario no daba detalles, pero la implicación era clara como agua. Su abuelo los había matado y enterrado en algún lugar de estas 40 hectáreas que ahora Evaristo defendía como si fueran sagradas. Cerró el diario, sintiendo náusea que no tenía nada que ver con hambre y todo que ver con la realización de que quizás Jacinto tenía razón. Quizás esto era venganza antigua cobrándose con intereses acumulados durante un siglo. Quizás la criatura que mataba a sus perros y los cercaba cada noche era justicia retrasada tomando forma de pesadilla con garras y colmillos. Pero incluso con esa posibilidad pesando en su conciencia, Evaristo no podía simplemente abandonar esta tierra. No sabía ser otra cosa que lo que era, un hombre terco aferrado a lo único que tenía, aunque ese algo hubiera sido comprado con sangre que no era suya de derramar. Guardó el diario nuevamente en el baúl, bebió café frío directamente de la jarra y se preparó para otra noche de vigilia, sabiendo que la criatura regresaría. Siempre regresaba, y cada vez se acercaba más, probaba defensas más agresivamente, como si supiera que el tiempo estaba de su lado y eventualmente el viejo cometería un error fatal. La noche del 8.º día fue cuando todo cambió de espera tensa a violencia inevitable. Evaristo había pasado el atardecer revisando sus defensas obsesivamente. Verificó cada trampa de acero para asegurarse de que los resortes no estuvieran oxidados, añadió otra capa de alambre de púas en la cerca oeste, llenó 3 botellas de vidrio con gasolina del generador y les metió trapos como mechas improvisadas. No eran granadas profesionales, pero explotarían si el fuego las tocaba. Y fuego era una de las 3 cosas que Jacinto había mencionado. Plata no tenía. Fe tampoco, pero fuego podía fabricar. Colocó las botellas estratégicamente, una en la baranda, 2 dentro de la casa cerca de las ventanas principales.
Encendió el generador antes de que cayera la oscuridad completa, los reflectores bañando el patio en luz blanca y cruda que convertía cada arbusto en una sombra amenazante. Comió tortillas secas, sin realmente saborearlas. El estómago demasiado apretado con anticipación para procesar comida adecuadamente. Verificó la Remington por 10ª vez, 5 cartuchos en el tubo, 1 en la recámara, cartucho extra en el bolsillo de su pantalón. A las 11 de la noche apagó las luces interiores y se posicionó en la sala con vista a 3 ventanas, la espalda contra la pared, la escopeta descansando sobre sus muslos. El silencio del desierto presionaba contra los vidrios como una presencia física. Los grillos cantaban su sinfonía monótona, los búhos cazaban en la oscuridad más allá del perímetro iluminado. Todo parecía normal, excepto por la tensión que hacía que cada músculo del cuerpo de Evaristo se mantuviera rígido como alambre sobretensado. Pasó 1 hora. 2. Sus párpados comenzaban a pesar cuando el silencio cayó como guillotina. Los grillos se callaron primero, ese indicador infalible que había aprendido a reconocer. Después los búhos dejaron de ulular. El viento mismo pareció contener el aliento. Evaristo se incorporó completamente, el dedo encontrando el gatillo de la Remington, los ojos moviéndose entre las 3 ventanas, buscando movimiento. Las latas en la cerca norte tintinearon suavemente. No el tintineo casual del viento, sino el sonido deliberado de algo rozándolas con peso suficiente para hacerlas golpear entre sí. Esperó sin respirar, contando los segundos en su cabeza. 10, 20, 30. Las latas de la cerca este sonaron. La criatura estaba circulando nuevamente, pero esta vez más rápido, con menos cautela. Evaristo se movió hacia la ventana oeste, presionando su espalda contra la pared junto al marco, asomándose apenas lo suficiente para ver el patio iluminado. Nada, solo tierra seca y sombras alargadas de los mezquites. Entonces escuchó el sonido que había estado esperando y temiendo, el chasquido metálico de una trampa de acero cerrándose. Venía del sector noroeste, donde había colocado la trampa más grande con mandíbulas de 15 centímetros capaces de quebrar la pierna de un jabalí. Un aullido de dolor y rabia explotó en la noche, tan fuerte que Evaristo sintió la vibración en su pecho. No era totalmente animal ese sonido, tenía matices incorrectos, como una voz humana siendo torturada a través de cuerdas vocales diseñadas para otra cosa. El aullido se cortó abruptamente, reemplazado por gruñidos guturales y el sonido de metal siendo retorcido. Evaristo corrió hacia la ventana norte. Llegó justo a tiempo para ver la trampa volando por el aire como si pesara nada. La criatura la había arrancado del suelo donde estaba asegurada con estacas de acero enterradas medio metro profundo. Simplemente la había jalado con fuerza bruta hasta que cedió. Pero la trampa había cumplido su función. Había sangre en el suelo, un charco oscuro expandiéndose bajo la luz blanca de los reflectores. La criatura estaba herida. Evaristo no pudo ver detalles claros porque se movía demasiado rápido, una sombra masiva que se desplazaba en el borde de la iluminación. Pero la cojera era visible. Una de sus patas traseras no apoyaba completamente, arrastrándose levemente con cada paso. El viejo sintió algo parecido a esperanza floreciendo en su pecho. Si sangraba, si podía ser herida, entonces podía ser matada. Levantó la Remington y disparó hacia donde la sombra había estado, el retroceso golpeando su hombro, los perdigones esparciéndose en cono mortal. Un impacto. Escuchó el gruñido de dolor, vio la sombra tambalearse, pero no cayó. La criatura giró hacia la casa con velocidad que desafiaba su tamaño masivo, y por primera vez Evaristo la vio completamente bajo la luz directa de los reflectores. Su cerebro se negó a procesar la imagen coherentemente, tratando de categorizar lo que veían sus ojos en algo conocido, y fallando miserablemente. Era canina en estructura básica, pero distorsionada en proporciones que violaban cada regla de anatomía que conocía. El torso era macizo, fácilmente 140 kilos de músculo cubierto en pelo gris amarronzado, los hombros tan anchos que parecían jorobados. Las patas delanteras eran demasiado largas, casi como brazos, terminando en garras de 5 centímetros que dejaban surcos en la tierra cuando se movía. La cabeza era la peor parte. Un cráneo alargado que era mitad lobo y mitad algo más.
la mandíbula abierta mostrando dientes diseñados para rasgar y triturar, pero los ojos, esos malditos ojos amarillos que reflejaban la luz de los reflectores con brillo antinatural, tenían algo detrás de la ferocidad animal. Reconocimiento, inteligencia, odio que era demasiado humano para ser puramente bestial. La criatura cargó hacia la casa, no con la carrera descoordinada de un animal herido, sino con determinación táctica que hizo que el estómago de Evaristo se apretara con terror nuevo. Disparó 2 veces más, ambos tiros impactando el pecho masivo de la bestia. Vio la carne rasparse, sangre oscura salpicando, pero la criatura apenas redujo velocidad. Golpeó la barricada de alambre de púas como un camión descontrolado, el metal retorciéndose y quebrándose bajo el impacto. Evaristo recargó con dedos que temblaban violentamente, eyectó las cáscaras vacías, metió cartuchos frescos mientras la criatura destrozaba la segunda capa de alambre. La tercera capa resistió apenas segundos antes de ceder. Ahora solo quedaban 20 metros de tierra abierta entre la bestia y la casa. El viejo retrocedió de la ventana, agarró una de las botellas de gasolina, raspó el encendedor con el pulgar hasta que la mecha prendió. Esperó hasta que la criatura estaba a 10 metros, entonces arrojó la botella por la ventana con toda la fuerza que le quedaba en su brazo viejo. El vidrio se hizo añicos contra el suelo justo frente a la bestia, la gasolina salpicando, las llamas explotando en una bola anaranjada que iluminó la noche con resplandor infernal. La criatura aulló y retrocedió del fuego, sacudiendo la cabeza, las llamas reflejándose en esos ojos amarillos. Evaristo usó esos segundos preciosos para recargarse completamente, 5 cartuchos frescos en el tubo, respiración saliendo en jadeos cortos. El fuego lamía el suelo, creando una barrera de 2 metros de ancho, pero ya estaba comenzando a apagarse porque la tierra seca no proporcionaba combustible suficiente. La criatura circuló el fuego menguante, probando los bordes, y Evaristo vio con horror enfermizo que estaba aprendiendo, adaptándose, entendiendo que el fuego era temporal. Cuando las llamas se redujeron a brasas, la bestia saltó sobre ellas con facilidad atlética que ningún animal de su tamaño debería poseer. Aterrizó a 5 metros de la casa, las garras excavando surcos profundos en la tierra. Entonces, hizo algo que convirtió la sangre de Evaristo en hielo. Se paró en 2 patas, no completamente erguida como un humano, pero tampoco en 4 como un lobo. Una postura intermedia, la columna curvada, pero las patas traseras soportando el peso, los brazos patas delanteros colgando con las garras flexionándose. En esa posición, la criatura medía fácilmente 2 metros de altura, una torre de músculo y pelo que miraba directamente a la ventana donde Evaristo se escondía. Sus labios se retrajeron mostrando encías negras y dientes que tenían manchas oscuras que podrían haber sido sangre vieja o simplemente la coloración natural de algo que nunca debió existir. Abrió la mandíbula y el sonido que salió hizo que Evaristo sintiera su vejiga amenazar con vaciarse. Era mitad aullido y mitad algo más articulado, como palabras siendo forzadas a través de una garganta que no estaba diseñada para el lenguaje humano. Y en medio de ese sonido gutural y distorsionado, el viejo escuchó claramente, imposiblemente, su nombre: Campos. La criatura dejó caer sus patas delanteras al suelo y embistió la puerta principal. La madera de mezquite que había resistido 60 años de clima del desierto se astilló bajo el primer golpe. El segundo impacto arrancó las bisagras superiores. El tercero destrozó la puerta completamente, fragmentos de madera volando hacia adentro mientras la bestia intentaba forzar su cuerpo masivo a través del marco. Evaristo disparó a quemarropa, el cañón de la Remington a menos de 3 metros del hocico de la criatura. Los perdigones impactaron directamente en el rostro, arrancando pelo y carne, uno de los ojos explotando en gelatina viscosa. La criatura retrocedió aullando, sacudiendo la cabeza salvajemente, sangre negra salpicando las paredes de adobe. Pero no huyó, incluso medio ciega, incluso sangrando de múltiples heridas, no retrocedió. Simplemente ajustó su ángulo de ataque y embistió nuevamente, esta vez hacia la ventana oeste. El vidrio explotó, el marco de madera se quebró, y de pronto 140 kilos de pesadilla viviente estaban a mitad de camino dentro de la casa. Evaristo agarró la segunda botella de gasolina
Encendió la mecha con manos tan temblorosas que casi deja caer el encendedor y la arrojó directamente contra el cuerpo de la criatura trabado en la ventana. El vidrio se hizo añicos contra el pelo denso, la gasolina empapándola, las llamas prendiendo inmediatamente. La bestia aulló con agonía que era casi humana, retrocediendo violentamente de la ventana, su pelo ardiendo, el olor a carne quemada llenando el aire. Cayó al suelo rodando salvajemente, intentando apagar las llamas, y Evaristo aprovechó ese momento para correr hacia la puerta trasera que daba al patio este. No podía quedarse en la casa. Las paredes que habían sido su fortaleza ahora eran una trampa. Salió a la noche, el aire frío golpeando su rostro sudoroso, y corrió hacia el cobertizo donde guardaba herramientas y las últimas defensas que le quedaban. Detrás de él escuchó a la criatura recuperándose, el fuego aparentemente extinguido porque los aullidos de dolor se convirtieron nuevamente en gruñidos de rabia. Llegó al cobertizo y tomó el hacha de mango largo que usaba para cortar leña, el peso familiar del acero en sus manos, proporcionando consuelo mínimo. También agarró un facón de 40 centímetros, la hoja tan afilada que podía rasurar pelo. La Remington tenía un cartucho en la recámara, pero la había dejado en la casa cuando huyó. Estúpido, estúpido. Años de entrenamiento olvidados en el pánico. Escuchó las garras raspando contra adobe mientras la criatura rodeaba la casa buscándolo. El olor a pelo quemado era espeso en el aire, mezclándose con ese almizcle animal que ahora asociaba con muerte inminente. Evaristo se presionó contra la pared del cobertizo, el hacha lista, tratando de controlar su respiración que salía en jadeos audibles. La criatura apareció rodeando la esquina de la casa, moviéndose más lento ahora, claramente herida, pero de ninguna manera incapacitada. Grandes secciones de su pelo habían sido quemadas, revelando piel oscura marcada con cicatrices antiguas. El ojo izquierdo era un agujero sangrante. La pata trasera que la trampa había atrapado arrastraba notablemente, pero todavía era letal, todavía buscaba matarlo con determinación que trascendía el hambre o la territorialidad animal. Esto era personal, de manera que Evaristo finalmente entendía completamente. Venganza antigua cobrándose en sangre fresca. La criatura lo vio presionado contra el cobertizo y cargó, más lenta que antes pero todavía demasiado rápida. Evaristo esperó hasta que estuvo a 3 metros, después se arrojó hacia un lado, rodando en la tierra, sintiendo piedras raspando su espalda a través de la camisa. La bestia pasó junto a él, su impulso llevándola más allá, las garras pasando centímetros de su rostro. Evaristo se incorporó y balanceó el hacha con toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo de 71 años. La hoja impactó la pata trasera herida, cortando profundo, mordiendo hueso. La criatura aulló y giró más rápido de lo que algo tan masivo debería poder girar, la pata delantera golpeando el pecho de Evaristo con fuerza que lo lanzó 3 metros hacia atrás. Aterrizó sobre su hombro, sintiendo algo crujir dolorosamente, el aire expulsado de sus pulmones. Rodó instintivamente mientras las garras excavaban la tierra donde había estado su cabeza un segundo antes. Consiguió ponerse de rodillas, tosiendo, tratando de respirar, cada inhalación enviando lanzas de dolor a través de su pecho. Costillas rotas, definitivamente al menos 2. La criatura se acercaba cojeando severamente ahora, ambas patas traseras comprometidas, dejando un rastro de sangre negra que manchaba la tierra. Pero sus mandíbulas todavía funcionaban perfectamente, y eso era todo lo que necesitaba para terminar esto. Evaristo buscó el facón que había caído cuando lo golpearon, sus dedos encontrando el mango justo cuando la bestia se lanzaba. Se arrojó hacia un lado nuevamente, pero esta vez no fue suficientemente rápido. Los dientes cerraron sobre su antebrazo izquierdo, la presión tan inmensa que sintió el radio quebrarse como rama seca. Gritó, un sonido gutural de agonía pura, y clavó el facón en el único ojo que le quedaba a la criatura. La hoja hundió profundo, atravesando el globo ocular, penetrando el cráneo. La criatura soltó su brazo y retrocedió sacudiendo la cabeza violentamente, el facón todavía clavado hasta el mango. Ahora estaba completamente ciega, sangrando de múltiples heridas, movimientos tornándose erráticos y desesperados. Evaristo se arrastró hacia atrás, sosteniendo su brazo destrozado contra su pecho, la sangre empapando su camisa. La bestia cargó hacia donde había escuchado su grito, pero Evaristo ya no estaba allí. Rodó detrás del pozo de agua, poniéndolo entre él y la criatura, ganando segundos preciosos.
Vio la tercera botella de gasolina que había dejado en la baranda esa mañana, a 10 metros de distancia. Podía alcanzarla si se movía ahora, si ignoraba el dolor que convertía cada movimiento en tortura. Se obligó a ponerse de pie, las piernas temblando, visión oscureciéndose en los bordes por shock y pérdida de sangre. Corrió, o más bien se tambaleó hacia la baranda, mientras la criatura lo buscaba a ciegas, sus aullidos ahora mezclados con algo que sonaba horriblemente como sollozos. Agarró la botella con su mano derecha buena. Raspó el encendedor 3 veces antes de que prendiera, encendió la mecha. La criatura escuchó el clic del encendedor y giró hacia el sonido. Evaristo arrojó la botella no hacia la bestia, sino al suelo directamente entre ambos. El vidrio explotó. La gasolina se esparció. Las llamas crearon una pared de fuego de 4 metros de ancho. La criatura intentó saltar sobre el fuego como había hecho antes, pero sus patas traseras destrozadas no proporcionaron el impulso necesario. Aterrizó en medio de las llamas, el pelo que no había sido quemado antes prendiendo inmediatamente. Los aullidos que siguieron fueron los sonidos más horribles que Evaristo había escuchado en su vida, peores que los gritos de Marta durante las últimas semanas de cáncer, peores que cualquier pesadilla. La criatura rodó y se sacudió, las llamas extendiéndose, consumiéndola completamente. Eventualmente, dejó de moverse, el cuerpo masivo reducido a una pira humeante que olía a pelo quemado y carne asada y algo más profundo, más antiguo, más incorrecto. Evaristo se desplomó en la baranda, la espalda contra la pared de la casa, sosteniendo su brazo roto mientras veía el cuerpo de la criatura arder. No sintió victoria, solo agotamiento tan profundo que era casi paz. Los reflectores todavía iluminaban el patio convertido en campo de batalla, mostrando la sangre manchando todo, las barricadas destrozadas, la puerta de su casa hecha pedazos. Había ganado, había sobrevivido, pero el precio había sido todo lo que tenía. Sus perros muertos, su casa destruida, su cuerpo roto en formas que nunca sanarían completamente a su edad. Y mientras miraba el cadáver humeante, parte de él se preguntaba si realmente había ganado o si simplemente había logrado arrastrar a su enemigo al infierno junto con él. El fuego eventualmente se redujo a brasas, revelando restos que todavía tenían forma vagamente canina, pero también vagamente humana, en formas que hacían que su cerebro doliera intentando categorizar. Huesos expuestos por las llamas eran demasiado largos en algunos lugares, demasiado gruesos en otros, como si la evolución hubiera comenzado un trabajo y después lo hubiera abandonado a medio camino, dejando un boceto de pesadilla. Mientras el cielo comenzaba a aclararse con el primer gris del amanecer, Evaristo escuchó el sonido distante de un motor. Un helicóptero, acercándose desde el sur. No tenía marcas cuando pasó sobre el rancho, solo metal gris sin identificación, haciendo 3 círculos bajos antes de alejarse nuevamente hacia Musquis. Al día siguiente, aparecieron los señalamientos en la carretera de terracería. Área en cuarentena, virus animal. Acceso prohibido. Nadie vendría a ayudarlo ahora. Nadie vendría a verificar su historia. Oficialmente, Evaristo Campos y lo que había pasado en su rancho durante esas noches de septiembre de 2019 simplemente no existían. El viejo se rió, un sonido seco y roto que terminó en tos, que envió agujas de dolor a través de sus costillas rotas. Logró ponerse de pie usando la pared como apoyo. Caminó cojeando hacia donde la criatura había terminado ardiendo. Los restos estaban fríos ahora, cenizas mezcladas con fragmentos de hueso carbonizado. Recogió el cráneo con su mano buena, estudiándolo bajo la luz creciente del alba. Demasiado grande para ser lobo, forma incorrecta para ser oso, dientes diseñados para algo entre carnivoría y omnivoria. Y en la cuenca del ojo donde había clavado el facón, todavía podía ver el agujero que la hoja había dejado atravesando el hueso. Lo enterró todo esa misma mañana, trabajando con una mano mientras el brazo roto colgaba inútil a su costado. Cavó un hoyo profundo detrás del cobertizo, metió todos los restos que pudo encontrar, los cubrió con tierra y después con piedras grandes para que nada los desenterrara. Marcó el sitio con una cruz hecha de ramas de mezquite amarradas con alambre, no por respeto sino como advertencia para sí mismo de nunca olvidar lo que había pasado aquí. Después volvió a la casa destrozada, encontró su celular viejo entre los escombros y comenzó a grabar.
17 mensajes de voz, documentando cada noche desde que Max murió hasta el confronto final, guardándolos en la memoria del teléfono, porque sabía que nadie creería esto sin evidencia, y aún con evidencia probablemente lo descartarían como delirios de un viejo loco. Escondió el celular en la cisterna envuelto en plástico, el único lugar donde pensó que sobreviviría si algo le pasaba. Entonces se sentó en la baranda con un jarro de café, mirando el sol levantarse sobre el desierto que había sido su hogar por 7 décadas, y esperó para ver si la pesadilla realmente había terminado o si apenas estaba comenzando. Los días que siguieron al confronto se derritieron en una bruma de dolor que los analgésicos de la farmacia de Muskis apenas tocaban. Evaristo había entablillado su brazo roto, usando palos de mezquite y tiras rasgadas de una sábana vieja, el hueso mal alineado creando un bulto antinatural bajo la piel hinchada que pulsaba con cada latido de su corazón. Las costillas rotas lo obligaban a respirar en jadeos cortos y superficiales, cada inhalación profunda enviando relámpagos de agonía a través de su pecho. Había limpiado las marcas de mordida en su antebrazo con alcohol de 90 grados que lo hizo gritar solo en su casa destruida. Después, las había vendado con gasa, que tuvo que cambiar 2 veces al día cuando la sangre y el pus empapaban el algodón. Infección era inevitable con heridas así, pero el viejo terco se negaba a ir al hospital de Saltillo, donde harían preguntas que no podía responder sin sonar completamente demente. Tomaba antibióticos veterinarios que guardaba para los perros, dosis calculadas a ojo, porque ya no tenía perros para los cuales calcular dosis correctas. La casa era inhabitable en su estado actual. La puerta principal no existía más allá de astillas esparcidas por el piso de cemento. La ventana oeste era un agujero irregular en la pared de adobe, el marco de madera arrancado completamente cuando la criatura se había forzado a través. Las paredes interiores tenían manchas de sangre seca, negra en algunos lugares donde había sido de la criatura, roja oscura en otros donde había sido suya. El olor a pelo quemado se había impregnado en cada superficie porosa, mezclándose con olor a cordita de los cartuchos disparados y ese almizcle animal que parecía haberse grabado permanentemente en las fibras mismas del adobe. Evaristo clavó láminas de madera contrachapadas sobre la ventana rota, usando clavos oxidados y martillazos que hacían que sus costillas protestaran con cada golpe. Arrastró una puerta vieja del cobertizo para cubrir el marco principal, asegurándola con una tranca de mezquite que descansaba en soportes de metal. No detendría a nadie determinado a entrar, pero al menos mantendría el viento y los animales carroñeros afuera. Pasaba las noches sentado en la baranda con la Remington sobre las piernas, esperando. Parte de él, la parte que todavía funcionaba con lógica, sabía que la criatura estaba muerta. La había visto arder hasta que solo quedaron huesos carbonizados y cenizas grasosas. Había enterrado los restos con sus propias manos. Pero otra parte, la parte primitiva que había aprendido durante esas semanas de terror que el mundo contenía cosas que no deberían existir, esa parte esperaba escuchar las latas de la cerca tintineando nuevamente. Esperaba ver esos ojos amarillos reflejando la luz de los reflectores. Esperaba escuchar su nombre siendo llamado con esa voz gutural imposible. El silencio del desierto nocturno ya no le traía paz. Cada sonido lo hacía saltar, un búho cazando, una rama quebrándose, el viento silbando entre las grietas del adobe. Dormía en turnos de 20 minutos, nunca lo suficientemente profundo para soñar, siempre con un dedo en el gatillo de la escopeta. El 9º día después del confronto, encontró los cuerpos de Luna y Blanca, o más bien, lo que quedaba de ellos. Estaban colgados del mezquite grande frente a la casa, el mismo árbol bajo cuya sombra había enterrado a los otros dogos. No habían sido devorados, sino exhibidos, las gargantas cortadas con precisión quirúrgica, la sangre drenada completamente dejando los cadáveres pálidos y momificados por el calor seco del desierto. Habían estado ahí por días, quizás desde antes del confronto final, el mensaje claro. La criatura no había matado por hambre, sino por venganza, por territorialidad, por razones que quizás nunca entendería completamente. Evaristo los bajó con su mano buena, luchando contra náusea y dolor, mientras desataba el alambre que los sostenía. Los enterró junto a sus hermanos bajo el mezquite, 4 fosas ahora convertidas en 6. Un cementerio canino que marcaba el precio de defender tierra comprada con sangre ajena generaciones atrás. No puso cruces ni marcadores.
Los perros no necesitaban símbolos religiosos. Habían muerto haciendo exactamente lo que él los había criado para hacer, proteger su territorio hasta el último aliento. Esa tarde manejó a Muskis por última vez en su camioneta que tosía humo negro. Compró provisiones, frijoles enlatados, tortillas que durarían semanas, café, cartuchos para la Remington, aunque parte de él se preguntaba contra qué tendría que usarlos ahora. Pasó por la delegacia pero no entró. Vio a Gutiérrez a través de la ventana, el oficial comiendo tacos nuevamente, viendo su televisión, completamente ignorante o deliberadamente indiferente a lo que había pasado a 23 kilómetros al norte. Los señalamientos de cuarentena seguían en la carretera de terracería, nadie los había quitado ni cuestionado. Evaristo se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que alguien viniera a verificar si seguía vivo. Semanas probablemente, meses quizás. Para cuando encontraran su cuerpo, si es que lo encontraban, habría poco que ver más allá de huesos blanqueados por el sol del desierto. Esa realización no le causó miedo ni tristeza, solo una especie de aceptación cansada de que algunos hombres nacían para morir solos en tierra que amaban más que a cualquier persona. De regreso al rancho, se detuvo en el tráiler de don Jacinto. El anciano zapoteco estaba sentado en su silla de plástico como siempre, fumando su cigarro hecho a mano, los ojos nublados fijos en algún punto más allá del horizonte visible. Evaristo no bajó de la camioneta, solo bajó la ventanilla y esperó. Jacinto giró su cabeza lentamente, estudiando al hombre roto en el vehículo deteriorado, viendo cosas que no necesitaban palabras para ser comunicadas. «Lo mataste», dijo el anciano finalmente, no una pregunta, sino una confirmación. Evaristo asintió, aunque Jacinto probablemente no podía ver el gesto con sus cataratas. «Lo maté, pero no sé si era hombre convertido en bestia o bestia que parecía hombre. Sangraba como animal, moría como animal, pero hablaba mi nombre como humano». Jacinto dio una calada larga a su cigarro, el humo saliendo lentamente entre sus labios arrugados. Quizás era ambos, quizás era ninguno. La línea se borró hace tanto tiempo en estas tierras que ya no importa de qué lado comenzó. «¿Se acabó?», preguntó Evaristo, la voz saliendo más quebrada de lo que pretendía. «¿O hay más?». Jacinto se rió. Un sonido seco como hojas muertas raspando cemento. «Siempre hay más, Evaristo Campos. La tierra recuerda cada gota de sangre derramada injustamente. Tu abuelo tomó 40 hectáreas y mató a una familia para mantenerlas. Tú mataste lo que vino a cobrar esa deuda. Pero la deuda no desaparece porque mates al cobrador. Solo se pospone, se pasa a la siguiente generación, espera pacientemente en la tierra misma hasta que alguien más venga a reclamarla». El anciano apagó su cigarro y se puso de pie con dificultad, las articulaciones crujiendo audiblemente. «Vive lo que te queda de vida, viejo. Protege tu tierra si eso te da propósito, pero entiende que cuando mueras, cuando tu sangre finalmente empape esa tierra que tanto defiendes, quizás entonces la deuda se considere pagada, quizás». Entró a su tráiler sin más palabras, la puerta cerrándose con finalidad que no permitía más preguntas. Evaristo regresó al rancho mientras el sol se hundía detrás de la Sierra de la Madera, el cielo tiñéndose de rojos que parecían más oscuros que lo usual, como sangre diluida en agua turbia. Descargó las provisiones con movimientos lentos y dolorosos, cada caja levantada con su mano buena, mientras el brazo roto colgaba inútil. Preparó café en la estufa de gas. Se sentó en la baranda con la taza humeante y la Remington, mirando el perímetro donde las barricadas destrozadas todavía no había reparado. No las repararía. Ya no tenía perros que proteger, ya no tenía enemigo contra el cual defenderse. Solo quedaba él y la tierra y el tiempo que fuera que le quedara antes de que una u otra lo reclamara. Bebió el café sintiendo el líquido amargo quemando su garganta, proporcionando calor que no tocaba el frío que se había instalado en su pecho desde aquella primera madrugada cuando encontró a Max decapitado. Los días se convirtieron en semanas. Octubre llegó trayendo noches más frías y días ligeramente menos brutales. La infección en el brazo de Evaristo eventualmente cedió ante los antibióticos veterinarios, dejando cicatrices grotescas donde los dientes de la criatura habían penetrado hasta el hueso.
El brazo sanó torcido, el radio fusionado en ángulo incorrecto que limitaba el rango de movimiento permanentemente. Las costillas se soldaron solas lentamente, el dolor agudo convirtiéndose en dolor sordo que lo acompañaría el resto de su vida. Se convirtió en una rutina diferente a la de antes, inspección matinal del perímetro, ya no buscando amenazas, sino simplemente verificando que la Tierra todavía estaba ahí, que el mundo no había terminado durante la noche. Comía poco porque cocinar con una mano era trabajo tedioso. Dormía poco porque las pesadillas lo esperaban cada vez que cerraba los ojos. En los sueños veía a Titán muriendo una y otra vez. Veía los cuerpos de Luna y Blanca colgando del mezquite. Veía esos ojos amarillos acercándose en la oscuridad mientras una voz gutural llamaba su nombre. Una tarde a principios de noviembre, escuchó vehículos aproximándose. No la patrulla rural con su camioneta blanca familiar, sino algo más pesado, múltiples motores. Se paró en la baranda con la Remington mientras 3 SUVs negros sin placas se detuvieron frente a su propiedad. Hombres bajaron, 6 en total, vestidos de civil, pero moviéndose con precisión militar que Evaristo reconoció inmediatamente. No mostraron identificación ni explicaron su presencia. El líder, un hombre de 40 y tantos, con cicatriz recorriendo su mejilla izquierda, simplemente le informó que el área estaba bajo investigación federal por brote de virus animal. Necesitaban que Evaristo firmara documentos declarando que no había visto ni experimentado nada fuera de lo común, que sus perros habían muerto de enfermedad natural, que cualquier otra historia era delirio causado por aislamiento y edad avanzada. El viejo miró los documentos sin leerlos realmente, las palabras mezclándose en su visión borrosa. Firmó con su mano buena, la firma saliendo temblorosa e irregular. Los hombres tomaron los papeles y se fueron sin más palabras, los subus levantando nubes de polvo que tardaron 20 minutos en asentarse. Evaristo nunca supo si regresaron después. La última grabación en su celular viejo, la número 17, fue hecha el 4 de octubre de 2019 a las 11:37 de la noche. Su voz sonaba diferente en la grabación, más vieja, más quebrada. Esta es la última que voy a grabar porque ya no sé qué más decir. Maté a la cosa que mató a mis perros. La quemé hasta que solo quedaron huesos y después enterré esos huesos profundo donde nadie los encontrará. Pero no se siente como victoria, se siente como que solo retrasé lo inevitable. Jacinto dice que la tierra recuerda que las deudas de sangre no se pagan con más sangre, sino que solo crecen y se fermentan. No sé si creo eso, no sé qué creer ya. Lo único que sé es que esta tierra es mía porque mi abuelo la tomó, mi padre la trabajó y yo la he defendido. Y si algo más viene a quitármela, bueno, aquí estaré esperando con mi escopeta y lo que me quede de vida. Después de eso, silencio. 23 segundos de respiración pesada, el clic del seguro de una escopeta siendo quitado, el crujir de madera de la baranda bajo peso. Entonces, ese aullido, distante pero inconfundible, acercándose desde las colinas. La grabación termina abruptamente, como si el teléfono hubiera sido dejado caer o apagado deliberadamente. Cuando la patrulla rural finalmente entró al rancho el 18 de noviembre, encontraron la casa parcialmente destruida, pero vacía. Manchas masivas de sangre tanto en el interior como alrededor del perímetro, algunas claramente humanas, según las pruebas preliminares, otras de origen indeterminado que los laboratorios nunca pudieron categorizar satisfactoriamente. Marcas de garras en las paredes de adobe, profundas y espaciadas de manera que no correspondía con ningún animal catalogado en la región. La Remington 870 fue encontrada en la baranda, vacía, con residuos de pólvora indicando disparos recientes. No había cuerpo, ni de Evaristo Campos, ni de ninguna criatura. Solo evidencia de violencia extrema y lucha prolongada que había terminado de manera inconclusa. El reporte oficial menciona ataque de fauna silvestre no identificada y presunción de muerte por desangrado con restos removidos por carroñeros. El expediente fue clasificado y archivado. Los señalamientos de cuarentena permanecieron en la carretera durante 6 meses más antes de ser removidos silenciosamente. El rancho fue eventualmente reclamado por el Estado por falta de herederos, la tierra volviendo a propiedad federal, donde permanece vacante hasta hoy. Pero los residentes de Musquis saben cosas que no aparecen en reportes oficiales. Saben que en noches sin luna,
todavía se escuchan aullidos en las colinas sobre el rancho abandonado, sonidos que no son completamente de lobo ni completamente de otra cosa. Saben que los cazadores evitan esa área, que el ganado se niega a pastar cerca de la propiedad vacía, que los perros del pueblo se ponen nerviosos cuando el viento sopla desde el norte, trayendo olores de las 40 hectáreas que una vez fueron de los campos. Saben que nadie ha intentado establecerse en esa tierra a pesar de que es territorio perfecto para ganadería, como si hubiera un entendimiento tácito de que algunos lugares deben permanecer vacíos. Y saben que don Jacinto, quien murió en su sueño 3 meses después de la desaparición de Evaristo, dejó una nota escrita en zapoteco que su sobrina tradujo. Las deudas de sangre no se pagan, solo se transfieren. La tierra recuerda lo que los hombres olvidan. El celular de Evaristo fue encontrado 2 años después por un ingeniero de una compañía petrolera que estaba haciendo estudios sísmicos en la región. Lo encontró en la cisterna, exactamente donde el viejo lo había escondido, envuelto en plástico, las baterías muertas, pero la memoria intacta. Las 17 grabaciones fueron recuperadas, digitalizadas, y brevemente circularon en foros de Internet, dedicados a fenómenos inexplicables, antes de ser removidas sistemáticamente bajo presión de autoridades federales que citaban privacidad y dignidad del difunto. Copias piratas todavía existen en rincones oscuros de la red, escuchadas por gente que busca evidencia de que el mundo contiene más de lo que admiten los libros de texto y reportes oficiales. La voz de un viejo terco describiendo en detalle clínico sus últimas semanas de vida, documentando una imposibilidad que sangraba y moría, pero que primero había matado todo lo que él amaba. Un testimonio que termina sin conclusión, sin cierre, solo con silencio y preguntas que nunca recibirán respuestas satisfactorias. La tierra donde Evaristo Campos hizo su última resistencia permanece como estaba, adobe desmoronándose lentamente bajo sol y viento, corrales vacíos donde perros blancos una vez patrullaron, un mezquite solitario cuyas raíces beben de tierra que contiene 6 tumbas sin marcar. Y en noches particularmente quietas, cuando el viento cae completamente y el desierto contiene su aliento, algunos juran que todavía pueden escuchar una voz anciana murmurando en la oscuridad, repitiendo un nombre una y otra vez como oración o maldición, imposible distinguir cuál. Campos. 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 La tierra recuerda lo que los hombres prefieren olvidar, y algunas historias no terminan simplemente porque sus protagonistas desaparezcan. Algunas historias se entierran en polvo y silencio, esperando pacientemente a que alguien lo suficientemente necio o valiente venga a desenterrarlas nuevamente.